Él la dejó por su mejor amiga, diciendo: «Eres demasiado difícil». 3 años después, él entró en un hotel y vio a 2 niñas pequeñas con sus ojos. La oficina estaba impregnada del silencio tranquilo y caro del poder. Ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Paredes de cristal que reflejaban todo con demasiada claridad. Y el débil tic-tac de un reloj que parecía más fuerte que nunca. Lena estaba en el centro de la habitación. Su cabello castaño caía suavemente sobre sus hombros, sus ojos oscuros y firmes, aunque su corazón latía dolorosamente en su pecho. Ella no había esperado una confesión. No de esta manera, no dicha tan casualmente, como si simplemente estuviera informando sobre cifras trimestrales y no destrozando la vida que habían construido juntos. Andrew estaba de espaldas parcialmente a ella, su mano apoyada en el borde del escritorio a su lado, la mandíbula tensa, los ojos azules fijos en un punto mucho más allá del horizonte de la ciudad, porque mirarla habría hecho que la verdad fuera demasiado real. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi suave, lo que de alguna manera hacía que doliera mucho más. «Es más fácil con tu amiga». Las palabras no resonaron, aterrizaron planas, pesadas, definitivas. Lena parpadeó una vez, luego otra, no con incredulidad, sino con un lento reconocimiento de algo que había notado, que se arrastraba en su hogar mucho antes de este momento. No era el tipo de shock que hace que el mundo se incline. Era el colapso silencioso de algo que ya se había estado agrietando durante meses. Ella no levantó la voz. Ella no preguntó por qué. Ella no suplicó. Solo lo miró, al hombre que había amado tan profundamente que una vez creyó que su nombre estaba escrito en su futuro. Su cabello oscuro estaba un poco más largo de lo habitual, cayendo sobre su frente de la manera en que ella solía alisarlo con sus dedos, y su expresión estaba cuidadosamente compuesta, propia de alguien que se había convencido a sí mismo de que la lógica justificaba el dolor. Él pensó que estaba siendo honesto. Él pensó que la honestidad era suficiente. «Es más fácil con ella», repitió, más suave esta vez, como si decirlo con menos fuerza pudiera hacerlo sonar menos cruel. Hubo un destello en su expresión cuando finalmente se giró para mirarla. No culpa. La culpa habría sido misericordia. Era alivio. Alivio, porque había elegido lo que creía que simplificaría su vida. Él pensó que el amor debería ser simple, conveniente, sin esfuerzo. Confundió la profundidad con la dificultad, la devoción con la carga, y su fuerza tranquila con algo que le exigía demasiado. Lena inhaló lentamente, el pecho oprimido pero la espalda recta. Había pasado meses notando los mensajes que él respondía demasiado rápido, las reuniones tardías que no eran realmente reuniones, la cuidadosa evasión cada vez que ella mencionaba el nombre de Mia. Había intentado ignorarlo, porque a veces el amor fomenta la paciencia hasta el punto de autolesionarse. Pero ahora no había más espacio para fingir lo contrario. Ella habló, pero su voz no era cortante. Era tranquila, mesurada. La voz de alguien que sale de un edificio en llamas y se niega a llevar el humo consigo. «Entonces vete», dijo. No fue una orden, fue una liberación. Su mandíbula se tensó, como si no hubiera esperado que ella se lo pusiera tan fácil. Tal vez había imaginado lágrimas, súplicas, desesperación. Tal vez había querido sentirse deseado al marcharse. Pero Lena ya había aprendido algo que él no. A veces la dignidad es lo único que puede salvar cuando alguien elige irse.
Ella se dio la vuelta y recogió su bolso de la silla, sus movimientos tranquilos y practicados, como si hubiera ensayado esto en su mente mucho antes de este momento. Andrew no se movió. Él no intentó detenerla. La vio caminar hacia la puerta con la misma distancia que le había mostrado durante meses. Y cuando ella alcanzó el pomo, se detuvo solo una vez, no para mirar hacia atrás, sino para inspirar, para recomponerse, para recuperar su propio nombre de cualquier versión de sí misma que se hubiera moldeado a su alrededor. Ella no se despidió. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ella y el vestíbulo se abrió ante ella, el mundo exterior se sintió demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado real. La ciudad se movía como si nada en su vida hubiera cambiado. La gente hablaba, reía, se apresuraba. Ella caminó hacia adelante, un paso, luego otro, porque detenerse significaría romperse, y se negó a romperse por alguien que había elegido lo fácil por encima de lo real. Fue solo cuando llegó al aire fresco de afuera que colocó una mano sobre su vientre, donde una vida, dos vidas, estaban comenzando a crecer en silencio, en secreto, bellamente. Ella no había planeado decírselo todavía. Había estado esperando el momento adecuado, la paz adecuada. Ahora comprendió que el momento adecuado nunca habría existido. Él se había marchado antes de saberlo, pero ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió la tenue chispa de un futuro que era solo suyo. Lena no se fue de repente. Se mudó lenta, cuidadosamente, como si cada paso le exigiera arrancar raíces del suelo. La ciudad que alguna vez se sintió como un hogar, ahora le parecía ruidosa e intrusiva, llena de recordatorios de conversaciones, cenas tardías, risas que ahora sabían amargas, y sueños que una vez había atado a alguien que eligió la conveniencia antes que el amor. Empacó sus pertenencias sola, doblando ropa en cajas no con ira, sino con un entumecimiento tranquilo, como alguien que atiende una herida que aún no ha comenzado a sangrar. No le dijo a nadie a dónde iba, ni a sus compañeros de trabajo, ni a conocidos mutuos, ni siquiera a su familia al principio. El silencio se convirtió en su escudo. Viajar fue desagradable. Las náuseas matutinas llegaban en oleadas impredecibles, y el agotamiento se asentaba profundamente en sus huesos. Pero ella siguió moviéndose. Buscó mapas de lugares donde el mar no estuviera lleno de turistas y el aire fuera suave. Finalmente, encontró un pequeño pueblo costero que apenas aparecía en las guías de viaje. Tenía calles estrechas bordeadas de jazmines en flor, una panadería que abría antes del amanecer y casas con pintura descascarada y ventanas que daban a un interminable mar azul. Era tranquilo, lo suficientemente tranquilo como para volver a respirar. Alquiló una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. No era perfecta. El papel tapiz se estaba pelando en el pasillo, y las tablas del suelo crujían ruidosamente por la noche, pero las ventanas se abrían al sonido de las olas, y las mañanas se iluminaban con una luz suave que hacía que todo se sintiera como el comienzo de algo nuevo. Lena sabía que ya no podía permitirse el lujo. Sus ahorros eran limitados, sus ingresos inciertos. Aceptó un trabajo a tiempo parcial en una librería local, colocando libros en estantes, escribiendo el inventario a mano y barriendo los suelos a la hora de cerrar. El salario era modesto, pero el lugar era cálido, lleno de gente que hablaba en voz baja y no era indiscreta.
El embarazo la cambió silenciosamente al principio. Ella se detenía mientras caminaba a casa, colocando su mano sobre su vientre, sintiendo algo moviéndose dentro de ella, un recordatorio de que este viaje no era solo suyo. El miedo llegó, por supuesto. Miedo de criar a un niño sin ayuda. Miedo de las noches en que el agotamiento sería más fuerte que la paciencia. Miedo a las enfermedades, a los errores, a cómo responder cuando alguien preguntara por el padre. Pero con el tiempo, el miedo comenzó a compartir espacio con algo más. Asombro. Cuando el médico le dijo que había 2 latidos, ella no habló por un largo momento. El mundo pareció inclinarse. Su pecho se oprimió. Las lágrimas surgieron de algún lugar profundo y mudo. 2 vidas, 2 futuros, 2 pedazos de ella y de él creciendo dentro de ella. Pensó que se sentiría abrumada o atrapada, pero lo que sintió fue algo más firme, más tranquilo, una especie de responsabilidad sagrada. Ella misma preparó la casa, compró una cuna de segunda mano y la pintó de blanco. Luego encontró otra idéntica en una tienda de segunda mano al otro lado del pueblo, un poco desgastada, pero aún fuerte. Lavó ropa de bebé con jabón de lavanda, la colgó afuera para que se secara con el viento salado y las vio balancearse como pequeñas banderas bajo la luz del sol. Los vecinos se dieron cuenta de ella con el tiempo, no con chismes, sino con suave curiosidad. Una anciana llamada Marjorie a menudo aparecía con cestas de pan fresco o sopa, diciendo solo, «No deberías cocinar cuando te ves tan cansada», y desapareciendo antes de que Lena pudiera negarse. Hubo noches en que la soledad presionó con fuerza contra sus costillas. Noches en las que yacía despierta escuchando el mar y se preguntaba si Andrew alguna vez pensaba en ella, si extrañaba su risa, si se daba cuenta de lo que había desechado. Pero aprendió a no quedarse en esos pensamientos. Él había elegido su camino. Ahora ella estaba eligiendo el suyo. El día que dio a luz, el océano estaba en tempestad. Las olas rompían contra las rocas, mientras el trueno retumbaba en el cielo. Fue difícil, doloroso, abrumador. Ella lloró, no por miedo, sino por la pura fuerza de traer vida al mundo. Cuando le colocaron a las bebés en sus brazos, diminutas y cálidas, ambas con cabello oscuro y ojos azules brillantes y asombrosos, sintió que algo dentro de ella se relajaba, algo que había estado tenso desde el día en que estuvo en esa oficina. Las llamó Sky y Sophie. Sky por la apertura que quería que su hija siempre sintiera dentro de sí misma. Sophie por la sabiduría, por la dulzura, por la fuerza que no necesita rugir para ser real. Los primeros meses fueron agotadores de maneras que no podría haber imaginado. 2 bebés significaban 2 llantos, 2 necesidades, 2 cuerpos presionados contra su pecho a todas horas. Apenas dormía. A menudo lloraba en silencio mientras las mecía a la tenue luz de la madrugada. Pero incluso en los momentos más difíciles, cuando sus brazos temblaban por la fatiga y su corazón se sentía demasiado estirado, también sentía otra cosa: gratitud. Cada mañana las llevaba a la orilla en un cochecito doble, las olas acallando el mundo a su alrededor. Los turistas solo veían a una joven madre con 2 hermosas bebés. No conocían la angustia, la reconstrucción, el triunfo silencioso que ella llevaba. Con cada mes que pasaba, Lena se hacía más fuerte, su voz más firme, su corazón más suave, pero también más duro donde se necesitaba. Ella no borró el pasado, aprendió a vivir más allá de él. Y lejos, en otra ciudad,
Andrew vivía una vida que parecía pulida por fuera, pero que se sentía cada vez más vacía. Nunca supo por qué el silencio se sentía más pesado ahora. ¿Por qué ciertas puestas de sol le dolían el pecho? ¿Por qué no podía dormir algunas noches? El mundo ya estaba preparando lentamente el momento en que sus caminos se cruzarían de nuevo. Pero por ahora, Lena simplemente abrazó a sus hijas y observó el mar, ajena a la tormenta y la curación que le esperaban. Lena construyó su vida en pequeñas y firmes capas. Cada día se convirtió en una rutina a la que podía aferrarse, algo que la mantenía anclada. Por las mañanas, se despertaba antes de que saliera el sol, levantándose lentamente para no molestar a los pequeños cuerpos cálidos acurrucados contra ella. Sky siempre dormía acurrucada cerca de su pecho, una pequeña mano agarrando su camisa, mientras que Sophie se extendía como si fuera dueña de toda la cama, con rizos desordenados, la boca ligeramente abierta. Lena primero solo las observaba respirar, dejando que ese momento tranquilo le recordara por lo que estaba viviendo. Aprendió a hacer todo a doble ritmo. 2 desayunos, 2 juegos de ropa, 2 pares de zapatos pequeños que de alguna manera siempre se perdían en esquinas opuestas de la casa. Ella rió más de lo que esperaba. No una risa fuerte, sino una risa pequeña, suave, que vivía en las comisuras de su boca y en la calidez de su pecho. El tipo que nunca había tenido antes. El pueblo comenzó a reconocer a las 3 como una vista familiar. La gente sonreía cuando pasaba el cochecito, saludaba cuando Lena y las niñas se sentaban fuera de la panadería con panecillos calientes que dejaban migas en sus pequeños vestidos. Sky era la más tranquila, cautelosa y observadora, sus ojos azules siempre estudiando todo a su alrededor. Sophie era audaz, su risa brillante, sus manos siempre extendiéndose, siempre curiosas. Se equilibraban naturalmente, como 2 mitades del mismo latido. Cuando cumplieron 1 año, Marjorie y algunos vecinos se reunieron en el patio con velas y un pastel casero, cantando mientras el viento jugaba con la ropa tendida en el tendedero. Lena abrazó a las niñas en su regazo, sintiéndose abrumada por una sensación de pertenencia que no había sentido en años. No era la vida que una vez imaginó, pero era real, era firme, estaba llena de pequeñas alegrías que nunca supo que quería. El tiempo pasó, y las niñas comenzaron a crecer en sí mismas. Aprendieron a correr por la arena, sus pequeñas huellas borrándose detrás de ellas. Aprendieron a decir mamá, primero en susurros tímidos, luego en gritos alegres. El corazón de Lena le dolía de alegría cada vez. Les contaba historias por la noche sobre océanos, constelaciones y niñas valientes que elegían sus propios caminos. Ella nunca lo mencionó a él, pero a veces, en momentos tranquilos, cuando cerraba la tienda, cuando se paraba en la orilla mientras las niñas jugaban, cuando lavaba platos bajo el cálido zumbido de la luz de la cocina, Andrew volvía a sus pensamientos. Ya no con anhelo, sino con un suave dolor. Se preguntaba si él era feliz, si pensaba en ella en absoluto, si alguna vez consideraba que el amor no estaba destinado a ser fácil. Escuchó cosas a través del hilo distante de conocidos en línea. Él y Mia habían durado menos de 1 año. Había habido rumores, discusiones, culpa, resentimiento. Un niño que no sobrevivió. Lena no sabía los detalles y no los buscó. El pasado ya no era su hogar. Ella había avanzado. Había echado raíces en un lugar donde nadie sabía quién había sido, solo quién era ahora. Sin embargo, incluso mientras reconstruía,
Una parte del pasado permanecía incrustada en el presente, en dos pares de ojos azules brillantes que reflejaban los suyos. A veces lo veía en su risa, en la ligera inclinación de la cabeza de Sky, en la confianza obstinada en la postura de Sophie. Las niñas no lo sabían. Solo sabían que su madre las amaba ferozmente, sin fin. Aún así, había momentos, pequeños, fugaces, en los que Lena imaginaba cómo sería para ellas tener un padre. No el hombre que fue cuando se fue, sino alguien que pudiera arrodillarse en la arena y atar cordones de zapatos, que pudiera levantarlas para tocar las ramas de los árboles, que pudiera enseñarles cosas que ella no sabía cómo enseñar. El pensamiento no venía con amargura, solo con tranquila curiosidad. 3 años pasaron así, lentos, firmes y sanadores. La risa de las niñas llenó su hogar. El mar se convirtió en la banda sonora de su vida. Lena encontró una paz suave que una vez creyó que nunca volvería a sentir. Pero la vida tiene una manera de volver a las cosas que creemos que hemos cerrado para siempre. No pregunta si estamos listos. Una cálida tarde de verano, cuando las niñas habían cumplido unos meses más de su 3er cumpleaños, el dueño de la librería, el señor Hale, anunció que necesitaban ayuda para organizar un evento de caridad en un hotel en el pueblo vecino. Una recaudación de fondos para programas de arte infantil. Lena accedió a ayudar, pensando solo en apoyar a la comunidad que la había sostenido tan suavemente todos estos años. Ella no sabía que el vestíbulo del hotel al que pronto entraría, sosteniendo las pequeñas manos de sus hijas, sería el mismo lugar donde Andrew estaba, sin saber que la vida que una vez abandonó estaba a punto de caminar directamente a su línea de visión. No porque el destino fuera cruel, sino porque el destino era preciso. El vestíbulo del hotel estaba vivo con el cálido zumbido de la conversación, el tintineo de copas y la suave melodía de un piano tocado por un joven músico cerca de la entrada. Las paredes estaban decoradas con fotografías enmarcadas de la costa del pueblo, y largas cortinas ondeaban suavemente cada vez que las puertas se abrían para dejar entrar la brisa de verano. Lena caminó lentamente, una mano sosteniendo la de Sky, la otra la de Sophie. Las niñas vestían ligeros vestidos de verano con pequeños bordados de flores, su cabello oscuro atado con cintas azules a juego. Se movían con la inocente emoción de los niños que descubren un lugar nuevo, deteniéndose para mirar la gran lámpara de araña o la fuente en el centro del vestíbulo. Lena mantuvo su expresión tranquila, pero su corazón latía más rápido de lo habitual. Las multitudes todavía la ponían nerviosa. Demasiados ojos significaban demasiadas posibles preguntas. Pero la recaudación de fondos era importante para la comunidad, y le había prometido al señor Hale que ayudaría. Se ajustó el pequeño bolso en su hombro y guió a las niñas hacia el mostrador de recepción, donde se reunían los voluntarios. Mientras tanto, en otra parte del hotel, Andrew estaba hablando con uno de los organizadores del evento, asintiendo cortésmente, aunque su atención se desviaba frecuentemente hacia la ventana, donde el océano brillaba bajo la luz de la tarde. Su vida se había convertido en un ciclo de reuniones, obligaciones y conversaciones educadas que requerían largos períodos de neutralidad emocional. Había aprendido a parecer presente incluso cuando se sentía extrañamente vacío. Había ganado todo lo que pensó que quería años atrás: éxito, reconocimiento, control. Sin embargo, debajo de todo había una corriente subterránea de inquietud que no podía nombrar. Había accedido a asistir al evento de caridad
para apoyar a un socio comercial, sin esperar nada más que discursos, donaciones y otra noche de aplausos educados. Ciertamente no esperaba que en el momento en que se girara hacia la escalera principal, sintiera que se le cortaba la respiración. Desde el otro lado de la habitación, vio a una mujer arrodillándose para ajustar la cinta en el cabello de una niña pequeña. El movimiento era suave, familiar de una manera que lo golpeó antes de que pudiera entender por qué. Su cabello era castaño y suave, cayendo alrededor de sus hombros mientras se inclinaba. Su postura, sus manos, la forma en que hablaba suavemente a la niña, todo desencadenó un recuerdo al que no se había permitido acercarse en años. Lena. El nombre se formó en su mente no con shock, sino con un dolor profundo y repentino, como un moretón presionado inesperadamente. Se congeló. Aún no podía ver su rostro, solo su espalda y los dos niños pequeños parados a su lado, uno inquieto por la emoción, el otro agarrándose fuertemente al vestido de su madre. Algo dentro de él se tensó, una atracción que era tanto instintiva como aterradora. Lena se puso de pie y se giró. Él vio sus ojos, cálidos, profundos, firmes, y sintió que cada aliento abandonaba su cuerpo. Ella no apartó la mirada, no se inmutó, pero su expresión cambió casi imperceptiblemente. No miedo, no ira, ni siquiera sorpresa. Era la mirada de alguien que ya ha sobrevivido a la peor parte de la historia. Pero fueron los niños quienes lo rompieron. Dos niñas pequeñas, gemelas, ambas con cabello oscuro y ojos tan azules como el cielo reflejado sobre un océano en calma. Ojos que coincidían con los suyos. Ojos que había visto en el espejo cada mañana de su vida. Ellas lo miraron con curiosidad, inocentes y sin reservas, sin darse cuenta de lo que su existencia significaba para el hombre, parado a unos pasos de distancia. Su corazón ya no estaba firme. Golpeaba contra sus costillas, cada latido resonando con una comprensión que golpeó más profundamente que cualquier cosa que hubiera sentido. Dio un solo paso adelante, luego otro, lentamente, como si el suelo debajo de él pudiera romperse si se movía demasiado rápido. El ruido del vestíbulo se suavizó hasta convertirse en nada. La habitación pareció encogerse hasta que solo quedaron 4 personas en ella. Él mismo, Lena y las 2 niñas pequeñas que claramente eran sus hijas. Cuando habló, su voz estaba fracturada, como si hubiera viajado un largo camino para llegar a la superficie. Lena. Ella no habló de inmediato. Su mano se curvó protectoramente alrededor de la de Sky. Ella lo observó cuidadosamente, firme y anclada. Sophie parpadeó hacia él, inclinando la cabeza con curiosa inocencia. Él tragó saliva. Sus ojos se desviaron hacia las niñas de nuevo. Su voz era apenas un susurro, rota por la incredulidad y el dolor que llegó demasiado tarde. ¿Son ellas? Lena asintió una vez, un gesto pequeño, tranquilo. Sí. No había acusación en su tono, ni explicación, ni ira. Solo verdad. Algo dentro de él se rompió. No solo de dolor, sino de reconocimiento. El mundo que había construido, cada elección que había justificado, cada excusa que había creído, todo colapsó en una sola exhalación. No estaba enojado, no estaba en shock, ni siquiera estaba confundido. Él entendió. Se había alejado de una vida que no sabía que ya había comenzado. Y ahora esa vida estaba parada frente a él, usando pequeñas sandalias, sosteniendo una concha de juguete,
mirándolo con los ojos que él les había dado. Él no podía acercarse a ellas. No tenía el derecho. Entonces hizo lo único que le quedaba por hacer. Miró a Lena. Realmente la miró. Y por primera vez en años, su voz no contenía orgullo, ni certeza, ni armadura. «Yo no lo sabía», dijo, y las palabras temblaron. Pero debajo de ellas, tácita, vivía una verdad más profunda. Si lo hubiera sabido, todo habría sido diferente. Lena sostuvo su mirada, fuerte e inquebrantable. «Esa es exactamente la razón por la que no te lo dije», dijo suavemente. Y en ese momento, las vidas de ambos cambiaron de nuevo. No hacia atrás, hacia adelante, hacia algo que ninguno de los dos entendía todavía. Él no salió del hotel ese día. No pudo. El mundo que había conocido hacía solo unas horas se sentía distante, desconocido, como si alguien lo hubiera reemplazado en silencio mientras él no miraba. Salió a caminar, necesitando aire, pero la brisa del océano no hizo nada para calmar la tormenta dentro de él. Sus manos temblaban ligeramente, un detalle que una vez habría luchado por ocultar, pero ahora no le importaba quién se diera cuenta. Se apoyó contra la barandilla con vistas al agua, mirando las olas, tratando de recomponerse en algo coherente. Había perdido muchas cosas en la vida: negocios, amistades, significado, pero ninguna lo había golpeado así. El conocimiento de que se había perdido los primeros pasos, las primeras palabras, la primera vez que habían dicho «mamá». Lo sintió en su pecho como algo crudo y abierto. No merecía lamentarlo, y sin embargo, el dolor llegó de todos modos. Se sentó allí hasta que el sol, antes brillante y dorado, se suavizó en el suave naranja de la tarde. No supo cuánto tiempo estuvo allí. El tiempo había dejado de tener límites. Finalmente, una pequeña voz rompió la niebla. «Mami dice que no debemos hablar con extraños». Él se giró lentamente. Sky estaba a unos pasos de él, sus pequeñas manos juntas, su postura cautelosa, pero no asustada. Sophie flotaba detrás de ella, sosteniendo una concha en su pecho como un escudo. Deberían haber estado riendo en una piscina de hotel, pidiendo helado, haciendo cualquier cosa menos, enfrentando la tranquila angustia de un mundo adulto que aún no entendían. Andrew se arrodilló para no sobresalir sobre ellas. Su aliento tembló mientras hablaba. «Tienes razón. Tu mamá es muy sabia». Los ojos de Sky, sus ojos, lo estudiaron intensamente. Esa misma inteligencia tranquila que él siempre había tenido, pero que nunca supo que podía transmitir. Sophie, más valiente en la emoción que su hermana, dio un paso más cerca. «¿Por qué estabas triste?», preguntó, su voz pequeña y sincera. Él tragó saliva. Este momento requería el tipo de honestidad que siempre había evitado. «Porque me perdí algo muy importante», dijo, eligiendo cada palabra lenta y cuidadosamente. «No sabía que era mío para perdérmelo». Ellas no entendieron, no completamente, pero los niños dominan las verdades emocionales, incluso antes de que el lenguaje las alcance. Sophie se acercó primero, colocando su diminuta mano sobre la suya en la barandilla. Fue un gesto tan simple y tan poderoso que él tuvo que bajar la cabeza por un momento, parpadeando para contener las lágrimas que no quería derramar frente a ellas. Lena se acercó unos momentos después, moviéndose en silencio. Le había dado el espacio para verlas, realmente verlas, pero había estado lo suficientemente cerca como para intervenir si algo se sentía abrumador. Su presencia era firme, anclada.
Ella no se apresuró, no se llevó a las niñas. Simplemente se paró junto a ellas y dejó que el momento se desarrollara. Los cuatro caminaron hacia la tranquila terraza ajardinada justo afuera del vestíbulo. Era un espacio pequeño con bancos y enredaderas en flor, trepando por celosías, el tipo de lugar diseñado para conversaciones tranquilas. Las niñas se sentaron en el escalón de piedra, tarareando entre ellas, intercambiando conchas y examinando pétalos. Lena y Andrew se pararon a unos metros de distancia, sin mirarse al principio. Él habló primero, su voz baja, desgastada. «No me debías nada. Lo sé ahora». Ella no respondió de inmediato. La brisa susurró en las hojas, y en ese sonido había la misma suavidad tácita que una vez había amado en él. «No te lo dije», dijo lentamente, «porque ya habías elegido una vida sin nosotras. No iba a darte la responsabilidad por obligación o culpa. Estas niñas merecen amor dado libremente, no amor nacido del deber». Él asintió, y la honestidad lo golpeó como una verdad que siempre debió haber sabido. «Yo no era el hombre que debería haber sido», admitió. «Pensé que el amor debería ser simple, fácil, algo que no requiriera profundidad». Él exhaló, la vergüenza parpadeando en su expresión. «Me equivoqué». Lena no se suavizó, pero tampoco se endureció. «La gente cambia», dijo ella, «algunos porque quieren, algunos porque la vida los obliga». Él soltó una risa tranquila y dolorosa. «Creo que la vida finalmente me alcanzó». Permanecieron en silencio. No el silencio agudo e incómodo de las heridas recién abiertas, sino la tranquilidad de dos personas que habían vivido lo suficiente como para comprender que algunas conversaciones no se resuelven con un solo intercambio de palabras. «¿Qué pasa ahora?», preguntó él. No exigiendo, no asumiendo, solo queriendo saber. Lena miró a las niñas. Sky estaba trazando patrones en la piedra con un pétalo de flor caído. Sophie estaba tratando de equilibrar su concha en su rodilla. Se veían pacíficas, seguras, amadas. «Vamos despacio», dijo ella. «Las conoces. Ellas te conocen a ti, sin promesas que no puedas cumplir, sin prisas, sin reclamar». Sus ojos se levantaron hacia los de ella, y por primera vez en años sostuvieron algo suave, algo abierto. «Me lo ganaré», dijo en voz baja. «No solo su confianza, la tuya también». El corazón de ella no dio un salto, no se rompió, simplemente lo reconoció. En lo que sea que se estuvieran convirtiendo, no se construiría sobre disculpas o arrepentimiento. Se construiría sobre la presencia, sobre la paciencia, sobre la elección. El sol se hundió, bañando el jardín en una cálida luz ámbar. Las niñas la llamaron, y Lena caminó hacia ellas, sus pasos ligeros, su cabello atrapando el último resplandor de la tarde. Andrew observó a las tres juntas, la vida que se había perdido, pero la vida en la que aún podría entrar, y por primera vez en años, la esperanza no lo asustó. Lo humilló, lo estabilizó, y supo, con absoluta claridad, que la parte más difícil no era lo que ya había perdido. Era lo que estaba decidido a no volver a perder. Comenzó a regresar al pueblo costero todos los fines de semana. Al principio, con una tranquila vacilación. Como si temiera que si se movía demasiado rápido, el frágil equilibrio pudiera romperse. Ya no reservaba suites caras ni llegaba en coches pulidos. En cambio, conducía por la larga carretera en un sedán más antiguo que había comprado recientemente, el motor firme y el viaje lo suficientemente tranquilo.
como para pensar. Pasaba la mayor parte de esos viajes en silencio, reviviendo los años que se había perdido, tratando de no ahogarse en el arrepentimiento, sino de aprender a llevarlo sin dejar que lo controlara. Cuando llegaba, nunca iba directamente a la puerta de Lena. Siempre caminaba primero hacia la playa. A veces encontraba a las niñas ya allí, cavando en la arena o recogiendo conchas en pequeñas cestas que habían tejido con cañas secas. Se acercaba lentamente para que pudieran verlo venir, dándoles la opción de saludarlo. Siempre lo hacían. Sophie era la primera, cada vez, su risa burbujeando mientras se lanzaba hacia él sin dudar. Sky la seguía más tranquilamente, estudiándolo con ojos pensativos antes de deslizar su pequeña mano en la suya. La primera vez que ella hizo eso, su garganta se apretó tanto que tuvo que apartar la mirada. Aprendió a encontrarlas donde estaban. No las abrumó con preguntas o afecto. Se sentó en la arena y dejó que ellas decidieran el ritmo. Le mostraron sus tesoros, una piedra lisa con forma de corazón, un pequeño cangrejo que encontraron debajo de una roca, conchas en espirales de crema y rosa. Hablaron en fragmentos emocionados, una voz superponiéndose a la otra, y él escuchó con una atención que nunca había prestado a nadie en su vida de negocios. Descubrió que a Sky le encantaba dibujar patrones en la arena y podía pasar horas haciendo formas intrincadas solo para ver cómo la marea las borraba. Descubrió que a Sophie le encantaba construir cosas, torres de piedras, fuertes hechos de madera flotante, cualquier cosa que sus manos pudieran moldear. Él no trató de corregirlas o dirigirlas, simplemente se unió a ellas. Lena observaba a veces desde el porche o el camino que conducía a la orilla. Ella no se quedaba acechando, pero se mantenía lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Lo observaba de la misma manera que se observa el clima, no para predecir tormentas, sino para comprender el aire. Él era diferente ahora. La confianza seguía ahí, pero ya no intentaba llenar todas las habitaciones. Su silencio ya no era agudo y frío, era suave, contemplativo. Había aprendido algo que ella había aprendido hace mucho tiempo, que el amor no es ruidoso. El amor es una presencia. Una tarde, la lluvia comenzó inesperadamente. El tipo suave que venía de nubes cálidas y hacía que el mundo oliera a sal y tierra. En lugar de correr adentro, las niñas gritaron de risa, saltando a través de charcos poco profundos que se formaban entre las rocas. Andrew no las detuvo. Levantó la cara hacia la lluvia y dejó que cayera sobre él, parpadeando agua de sus pestañas, como si fuera algo limpiador en lugar de inconveniente. Lena salió a la playa con paraguas, pero se detuvo cuando vio la escena, las niñas dando vueltas y riendo, y Andrew arrodillado, con los brazos abiertos, dejando que Sophie saltara hacia ellos, como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Lena bajó los paraguas lentamente, dándose cuenta de que no eran necesarios. Más tarde, después de toallas y sopa caliente, y el tranquilo silencio de la noche se asentó sobre la casa. Las niñas se durmieron acurrucadas juntas en su cama compartida. Lena y Andrew se sentaron en el porche, el aire fresco, la luz de la luna esparciendo plata sobre la superficie del océano. «Cambiaste», dijo ella finalmente. No acusando, no elogiando, simplemente reconociendo. Él dejó escapar un lento suspiro, juntando las manos. La vida me despojó. Pensé que podía controlar todo, incluido el amor. Me equivoqué. Él no la miró de inmediato, como si estuviera reuniendo el coraje para hacerlo.
Perdí algo que era real porque tenía miedo de cualquier cosa que me pidiera más de lo que estaba dispuesto a dar. Ella apoyó los brazos en las rodillas, su mirada en el agua. Yo no era fácil, dijo suavemente. Lo sé. Él negó con la cabeza. No eras complicada, eras profunda, y yo no sabía cómo sostener la profundidad sin ahogarme. Esas palabras quedaron suspendidas entre ellos, casi luminosas en su honestidad. El pecho de Lena se apretó, pero no de dolor, sino de reconocimiento de un hombre que ya no huía de sí mismo. La luz del porche parpadeó suavemente mientras una cálida brisa pasaba. ¿Te arrepientes?, preguntó ella, no porque necesitara tranquilidad, sino porque era una verdad por la que ambos tenían que caminar. Él no respondió de inmediato. Miró el mar, donde las olas rodaban en un ritmo constante y paciente. Me arrepiento de quien fui, dijo, pero no me arrepiento de este momento, o de a dónde condujo, o de ellas. No me arrepiento de ellas. Su voz se quebró ligeramente. Y no me iré de nuevo. Ella cerró los ojos brevemente, dejando que esas palabras se asentaran. No una promesa. Un compromiso hecho en silencio, sin exigencia. La noche los envolvió en un abrazo suave y firme. Ya no eran amantes. Ya no eran extraños. Eran algo intermedio, un lugar donde la curación comienza no cayendo el uno en el otro, sino parándose uno al lado del otro. Él no intentó volver a la vida de Lena de repente. No pidió quedarse a dormir. No intentó reclamar un lugar que ya no era suyo. En cambio, construyó su presencia lentamente, ladrillo a ladrillo, como si estuviera construyendo una casa desde los cimientos. Las niñas llegaron a esperarlo los fines de semana, luego las tardes de los días laborables cuando el trabajo lo permitía. Aprendió el ritmo del pueblo, la forma en que la luz cambiaba sobre el agua al final de la tarde, los nombres de los tenderos, la forma en que la risa de los niños resonaba de manera diferente en un lugar donde el océano suavizaba cada sonido. Ya no era un visitante, era alguien que aprendía a pertenecer. Sky comenzó a traerle sus pequeños cuadernos llenos de garabatos, estrellas, hojas, formas que solo tenían sentido para ella. Se sentaba a su lado en el columpio del porche y dibujaba en silencio mientras él leía, su silencio cálido y agradable. Sophie, por otro lado, insistía en que la ayudara a construir estructuras elaboradas con bloques y madera flotante, creando torres que se inclinaban peligrosamente hasta que colapsaban y la hacían estallar en risas salvajes. Él aprendió a reír con ella, a reír de verdad, de una manera que se sentía como si algo dentro de él finalmente se estuviera aflojando después de años de haber estado demasiado apretado. Las noches a menudo terminaban con los cuatro en la playa, mientras el sol se hundía suavemente en el mar. Sky recogía conchas con el cuidado de alguien que manipula algo sagrado. Sophie perseguía la marea hasta que la empujaba hacia atrás, y Lena las observaba con una suavidad que se había vuelto más fuerte en lugar de más débil. Andrew a veces se paraba a su lado sin hablar. Había paz en esos momentos, una comprensión de que no todo necesitaba ser discutido de inmediato. Algo simplemente necesitaba vivir en la calma entre respiraciones. Sin embargo, la curación rara vez es suave. Una tarde, Sky se negó a tomar su mano. Se quedó mirándolo, su pequeño rostro arrugado por la confusión, como si recordara algo tácito. Lena observó desde unos pasos de distancia, entendiendo lo que estaba sucediendo antes de que cualquiera de ellos hablara. «Mamá», preguntó Sky más tarde,
su voz apenas un susurro, mientras se sentaba junto a Lena en la cama. Si él está aquí ahora, ¿por qué no estaba aquí antes? Lena sintió que algo se retorcía en su pecho. No dolor, sino el frágil dolor de sostener la verdad, en manos que debían ser suaves. Ella no habló mal de él, nunca lo había hecho. Los niños merecen una historia libre de amargura. Él no sabía de ti entonces, dijo Lena suavemente, apartando el cabello de Sky de su frente. Y a veces los adultos no entienden lo que es importante hasta más tarde, pero él lo sabe ahora, y lo está intentando. Sky absorbió esto en silencio, de la manera en que absorbía todo. Al día siguiente, colocó su mano en la de Andrew sin que se lo pidieran. Él no comentó, simplemente la sostuvo, con cuidado, como algo precioso. Hubo otro momento, no ruidoso pero profundamente significativo. Sophie, que siempre era audaz y brillante, tropezó mientras corría por la orilla y se raspó la rodilla. Estalló en lágrimas, aturdida más por el dolor de la sorpresa que por la herida en sí. Instintivamente, no se acercó a Lena, sino a Andrew. Él la levantó suavemente, abrazándola, dejando que ella escondiera su rostro en su hombro. Lena los observó, sus brazos a medio levantar antes de bajarlos lentamente. Sophie tembló en sus brazos durante un largo minuto antes de que los sollozos se desvanecieran en sorbidos. Cuando finalmente se echó hacia atrás, su pequeña mano agarrada a su camisa, susurró, «No te vayas». Él contuvo el aliento. No prometió. No juró. Simplemente dijo, muy en voz baja, «No lo haré». La confianza se estaba construyendo no a través de discursos, sino a través de momentos como estos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el pueblo comenzó a tratarlo no como un recién llegado de paso, sino como alguien que volvía a ser él mismo. Los vecinos que una vez lo habían observado con curiosidad reservada, ahora lo saludaban en el mercado, le hablaban en la panadería y aceptaban la forma en que llevaba a Sophie en su cadera o caminaba de la mano con Sky. Pero el cambio más profundo ocurrió entre él y Lena. Sus conversaciones se hicieron más profundas. No sobre el pasado, siempre estaría ahí, pero ya no tenía poder sobre ellos de la misma manera. Hablaron sobre el presente, sobre el jardín que Lena quería plantar, sobre las nuevas canciones favoritas de las niñas, sobre el lento y constante desarrollo de la vida que estaban construyendo. Y hablaron sobre el futuro no en grandes declaraciones, sino en miradas compartidas, en acciones simples, en la forma tranquila en que comenzaron a moverse por el espacio con conciencia del otro. Una tarde, mientras las niñas dormían y la casa estaba envuelta en una luz suave de lámpara, Lena y Andrew se sentaron en el sofá, sin tocarse pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de la presencia del otro. El murmullo del océano llenó el silencio. «No quiero lo que teníamos», dijo ella en voz baja, sorprendiéndose por lo seguras que se sentían las palabras. Eso se construyó sobre cosas que aún no entendíamos. Él se giró hacia ella, su expresión firme. «Yo tampoco quiero eso». Ella sostuvo su mirada, tranquila y sin reservas. «Si hay algo ahora, tiene que ser nuevo, hecho lentamente, hecho de manera diferente». Él asintió una vez, una promesa tranquila. «Lento», repitió. No había prisa. No había intento de reclamar un viejo amor. Solo dos personas aprendiendo a amarse por primera vez, sin miedo. Cuando llegó el invierno, el pueblo se transformó.
El mar se mantuvo inquieto, pero el viento se suavizó, llevando el aroma a pino en lugar de sal. Las luces aparecieron en las ventanas temprano cada noche, parpadeando cálidas contra el fresco anochecer azul. La librería colgó guirnaldas a lo largo de su marco de puerta, y el café sirvió cacao cubierto con canela. El mundo no se ralentizó, pero se sintió más amable, como si entendiera que algunas historias necesitan bordes suaves al final. Andrew había alquilado una pequeña casa a pocos pasos de la de Lena. No era una casa grandiosa, no una declaración de riqueza o éxito, solo un lugar con ventanas amplias y suelos crujientes, y un porche que miraba hacia el mar. Lo eligió porque quería estar cerca, pero no ser intrusivo. Lo suficientemente cerca para que las niñas pudieran correr hacia él. Lo suficientemente lejos para que nada se sintiera forzado. La primera noche que durmió allí, solo, se quedó despierto durante mucho tiempo, no por la soledad, sino por una extraña y profunda sensación de llegada. La construcción de su vida juntos fue lenta y deliberada. Él aprendió a trenzar el cabello de Sophie. Mal. Al principio, hasta que ella se rió del resultado torcido e insistió en que lo intentara de nuevo. Aprendió que a Sky le gustaba que la abrazaran en silencio cuando estaba abrumada, su pequeña mano agarrando la tela de su camisa hasta que su respiración se normalizaba. Aprendió la forma de sus risas, las lágrimas que venían del cansancio en lugar de la tristeza, y la forma en que funcionaban sus mentes, una toda intuición y brillo, la otra, agua profunda y pensamiento tranquilo. A veces, las niñas se despertaban antes del amanecer y se acurrucaban en su cama, sus cabezas apoyadas contra su pecho mientras el sol se asomaba al cielo. Esas mañanas eran las que él más atesoraba, porque el amor allí era simple, natural, sin tensiones. No tenía que ganárselo a través de la perfección. Solo tenía que aparecer. Para Lena, la confianza llegó como la marea, nunca de golpe. Había cargado el mundo sola durante años, y dejar que alguien volviera a entrar en ese espacio requirió más coraje que cualquier angustia. Sin embargo, se encontró acercándose a él más a menudo, no para depender de él, sino para compartir el peso. Él reparó la cerca cuando las tormentas de invierno aflojaron las tablas. Llevó a las niñas a la biblioteca en días de lluvia, dejándolas elegir pilas de libros más altas que ellas. Ayudó a cocinar la cena, aprendiendo lentamente y riendo cuando Sophie insistía en que se requería demasiada sal para que fuera magia. Una noche, cerca del final del invierno, los cuatro caminaron por la playa. La marea estaba baja y los pedazos de vidrio de mar brillaban en la arena como pequeños tesoros escondidos. Sophie corrió hacia adelante, su risa resonando en la orilla, mientras Sky caminaba entre sus padres, sosteniendo ambas manos. El cielo estaba teñido de lavanda y rosa, el sol hundiéndose lento y suave. Lena miró a Andrew y se dio cuenta de lo diferente que se veía, no más viejo, no desgastado, sino suavizado. La agudeza que una vez lo había definido se había derretido en algo firme, tranquilo, seguro. Ya no llevaba la necesidad de probar nada. El hombre en el que se había convertido era alguien nuevo, alguien a quien podía conocer, en lugar de recordar. Él dejó de caminar, mirando el agua. El sonido de las olas llenó la pausa. Cuando habló, su voz era tranquila, sin temblar, sin inseguridad. No quiero ir demasiado rápido. No quiero interrumpir lo que hemos construido, pero quiero decir algo que he estado guardando durante un tiempo.
Se giró hacia ella por completo, su mirada abierta, firme. Amo la vida que tenemos ahora. Las amo a ellas. Y te amo a ti, no el recuerdo de ti, no la idea de ti, a ti, tal como eres ahora. Ella no habló de inmediato, porque las palabras no necesitaban una respuesta inmediata. No eran una pregunta. Eran una verdad colocada suavemente en sus manos. Sky apretó sus manos con más fuerza, y Sophie se giró hacia ellos, saludando salvajemente antes de correr a unirse a ellos. Los cuatro se quedaron juntos, envueltos en el lento desvanecimiento de la luz del día. Lena sintió que algo dentro de ella se asentaba. No emoción, no miedo, sino paz. Una paz ganada, no dada. Ella se inclinó hacia él, no como una promesa de para siempre, sino como un comienzo hecho de elección en lugar de circunstancia. Él la rodeó con el brazo, con cuidado y seguridad, y las niñas se pegaron a sus costados. Las olas rodaban, constantes e interminables. No se necesitaron grandes declaraciones, ni aplausos. Solo 4 corazones aprendiendo a latir al mismo ritmo. El amor real, no había llegado en relámpagos o fuego. Había llegado en silencio, quedándose, apareciendo, empezando de nuevo. Y eso era suficiente.